Aprendo en casa. Jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con estas clases virtuales. Y para ustedes, en este caso, las actividades que vamos a hacer en este video, en esta grabación, son es la resolución de la práctica o de las actividades de la semana número 1. ¿Ya? Ya que ustedes tienen los materiales, muchos de ustedes ya lo han enviado vía WhatsApp a mi WhatsApp personal, pero hay algunos que no. Me imagino que tienen alguna dificultad. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es resolver esto. ¿Ya? Entonces estemos atentos. ¿Ya? Cualquier cosita, vamos a poder absorber también las dudas, ¿ya? Bien, a ver, empezamos entonces con la ficha número 1, el restaurante de Ana. Bien, ¿qué dice el problema? Mira, Ana pudo abrir su restaurante con mucho esfuerzo. Ella, con el objetivo de tener más clientes, decidió hacer un estudio aplicando una encuesta para saber qué edad tienen sus comensales y cuáles son sus platos favoritos. ¿Ya? Entonces, ella hizo una encuesta. ¿Ya? El primer día registró los siguientes datos de las primeras 20 personas. Entonces, ella hizo una encuesta, por ejemplo, ¿no? La pregunta podría ser, ¿qué plato te gusta más? Entonces, 6 personas dijeron tallarines, 7 personas dijeron arroz con pollo, 3 personas dijeron ceviche, 4 personas dijeron pescado frito. ¿Listo? En total, sumando todo eso, nos da 20. ¿Ya? Ahora, también preguntó las edades. Obviamente ella preguntó persona por persona, pero cada persona le daba pues una edad diferente, ¿no? Y había mucho rango de edades. Entonces, ¿qué decidió Ana? Para poder entender un poquito mejor, digamos, los datos que tenía, ella decidió agruparlos, ¿no? Y ya nos lo presentan de esta manera. Dice que entre 18 a 24, de 24 a 30, de 30 a 36, de 36 a 42 y de 42 a 48 años. Ahora, acá una cosa, yo lo he colocado matemáticamente, pero en el cuadrito que tú tienes en tu ficha dice de 18 a menos de 24. Por eso yo estoy colocando de 18 a menos de 24. Cuando tú tienes este intervalo, significa intervalo abierto, ¿ya? Intervalo abierto significa que este número no forma parte de este intervalo, pero sí el anterior. ¿Quién es el anterior? 23, ¿no es cierto? Entonces, de 18 a 24, pero el 24 no se toma. El 24 lo estamos considerando en el segundo intervalo, ¿ya? De 24 hasta 30, donde acá no se toma el 30, solamente hasta el 29, y el 30 lo consideramos acá. Y así sucesivamente, pero al final dice de 42 a 48. Ahí sí, de 42 a 48. Acá tenemos que colocar, mira, he cometido acá un error, debe ser cerrado. ¿Listo? Porque es a 48. ¿Ya? Bien, y ha ido preguntando y hay 6 personas cuyas edades están entre 18 a 24. De 24 a 30 son 4, de 30 a 36 2, de 36 a 42 es 3 y de 42 a 48 son 5 personas. Bien, y te hacen 2 interrogantes. ¿Ya? Hay 2 preguntas en la práctica o en la ficha de actividades. ¿Listo? Pregunta 1, pregunta 2. La pregunta 1 dice, ¿qué medida de tendencia central es la más representativa para la variable comida? ¿Ya? ¿Cuál es la medida de tendencia central? ¿Para qué variable? Para la variable comida, dice, para esta de acá. ¿Listo? Ahorita vamos a responder. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la edad promedio de los comensales encuestados? La segunda pregunta te pide edad promedio. Entonces, ¿eso de dónde lo vamos a sacar? ¿De comida? No, lo vamos a sacar de este cuadro, que es de la edad. ¿Ya? En un momento vemos cómo lo resolvemos. Obviamente, para resolver este tipo de problemas hay algunas estrategias que nosotros tenemos que seguir.
Pero vamos a llenar ya la ficha, ¿listo? Según las preguntas que te dan. A ver, atento, porque esto sí no lo voy a copiar, ¿ya? Básicamente por el espacio que tenemos. 1. ¿Cuál fue el propósito de Ana al realizar este estudio? ¿Qué propósito tenía? ¿Por qué ella hace todo este estudio? Podríamos decir de repente para mejorar el negocio, ¿no? Claro, es una respuesta válida. Hace todo este estudio para poder mejorar el negocio. ¿Por qué? Porque al saber ella que más personas les gusta el arroz con pollo, entonces, ¿qué plato va a preparar más? Porque sabe que va a salir más el arroz con pollo. ¿Listo? No se le va a ocurrir preparar bastante ceviche. ¿Por qué? Porque el ceviche se le va a quedar. ¿Listo? Se le va a quedar y de repente va a perder. En cambio, si prepara más arroz con pollo, sabe que hay más gente que le gusta el arroz con pollo, por lo tanto su negocio va a mejorar. Ahora, también en el siguiente cuadro, las edades, ¿no? ¿Qué personas o qué intervalo de edad, en qué rango de edades las personas asisten más a su restaurante? Nosotros observamos que, por ejemplo, las personas que más asisten a su restaurante son personas de 18 a 24 años, seguida de las personas de 42 a 48 años. Esas son las personas que más van al restaurante. Entonces, obviamente, Ana tendría que, analizando este cuadro, podría decir, pues voy a colocar cosas que les guste a estas personas o que les guste a estas. O de repente, mirándolo por otro lado, podría decir, como hay pocas personas de 30 a 36, podría utilizar una estrategia para que las personas de estas edades vayan al restaurante, ¿no? Hacer algo para que aumente esta cantidad. Entonces, estos cuadros te sirven bastante porque justamente te van a dar información para que tú puedas luego tomar decisiones a favor, obviamente, en este caso del negocio del restaurante de Ana. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cuál fue el propósito de Ana al realizar el estudio? Fue mejorar, ¿no es cierto? Mejorar o tener información, ¿listo? Relevante del funcionamiento de su restaurante para poder mejorarlo. Esa podría ser una respuesta, ¿no? Listo. Vamos con la pregunta 2, a ver. ¿Qué dice la pregunta 2? ¿Qué variables estadísticas ha considerado Ana en sus estudios? ¿De qué tipo son estas variables? Aquí nosotros tenemos que recordar, ¿ya? Existen, recordarás tú, dos tipos de variables, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, la variable cualitativa y tenemos la variable cuantitativa, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto lo hemos visto el año pasado, ¿listo? Cuantitativa, ¿ya? Ahora, no basta con eso. Resulta, jóvenes, que la variable cualitativa se puede dividir en dos tipos de variables. Está la ordinal y está la nominal. ¿Listo? Esos dos tipos de variables existen dentro de la cualitativa. Y cuando la variable es cuantitativa, también hay dos tipos. ¿Cuáles son? La discreta y la continua. ¿Listo? Entonces, ahí está. Tenemos la tipificación de variables. Variable cualitativa. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cualidades. ¿Listo? Cualidades. ¿Listo? En otras palabras, y valga la redundancia, estamos hablando de palabras. ¿Cómo las clasificas? En palabras. O de repente en letras, ¿no? Las clasificas en letras. ¿Ya? Esas son las variables cualitativas. Por ejemplo, ¿no? El color de tu color favorito. Entonces tú no vas a decir color 1, color 2, color 3, no, vas a decir rojo, morado, azul, ¿no es cierto? O te pueden preguntar tu año de estudio. Tú no vas a decir estudio 1, estudio 2, estudio 3, no, tú dices primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿cierto? Sección A, B, C, entonces está en letras o está en palabras y son cualidades. ¿Listo? Ahí hablamos de una variable cualitativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ordinal y la nominal? Básicamente en que la ordinal es aquella donde tú le das un orden establecido
Y en la nominal no existe un orden establecido, no hay un peso más de un ítem que otro, ¿no? Te pongo un ejemplo. Una variable ordinal, por ejemplo, podría ser grado de estudio. Grado de estudio. Claro, ¿por qué? Porque tú vas a decir, estoy en primero, estoy en segundo, en tercero, en cuarto o en quinto. Hay un orden establecido ahí. ¿Listo? O podría ser de repente, ¿en qué lugar llegaste en una carrera de atletismo? Ah, llegaste primero, llegaste segundo, llegaste tercero. ¿Listo? También ahí hay un orden, ¿no? Entonces ahí se dice que es ordinal. ¿Cuándo es nominal? Cuando no hay un orden, no existe un orden establecido. Por ejemplo, podríamos hablar de qué cosa, a ver, te decía hace rato, ¿no? Color favorito. Color favorito. Si hablamos de color favorito, tú me vas a decir, ya, a mí me gusta el amarillo, a mí me gusta el morado, a mí me gusta el rosado. Hay un orden establecido donde tú digas que el amarillo es primero, el rosado luego y el morado luego, o puede ir de repente el rosado adelante, luego el amarillo, luego el morado, ¿no? O sea, no hay un orden establecido, por lo tanto ahí se dice que es nominal, pero ambas se están dando ¿en qué cosa? En cualidades, palabras o letras. ¿Listo? Bien, ahora vamos con la variable cuantitativa. ¿Y qué característica tiene la variable cuantitativa? Básicamente que esta se mide en números. Nada más, simple. ¿Ya? Se mide en números. Todo lo que tú puedas medir en números, variable cuantitativa. ¿Ya? Ejemplos. Número de hijos, número de hermanos, número de cursos que tú llevas en este grado. ¿Cuántos días estamos encerrados en la pandemia? ¿Listo? En la cuarentena, perdón. ¿Ya? Son números, los podemos medir en números. Entonces, ahí hablamos de variable cuantitativa. ¿Listo? ¿Cuántos infectados hay? ¿Listo? Por el coronavirus. ¿Cuántos han fallecido? ¿Ya? Número de fallecidos por día puedes colocar, ¿no es cierto? Primer día, tanto. Segundo día, tantos. Tercer día, y así, ¿no? Ya hasta el día de ayer creo que, hasta el día sábado, mejor dicho, sábado ya habían cerca de 700 fallecidos. Una pena, ¿no? Porque la gente no está tomando conciencia de las circunstancias en las que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces nosotros, ustedes ahí como alumnos del colegio, tienen que también decirle a sus papás que tomen las debidas precauciones para no poder contagiarnos. Y de esa manera pues vamos a poder salir más rápido de esta cuarentena. Si respetamos, pues las cosas se van a llevar bien y vamos a poder hacer nuestra vida normal más adelante. Pero si no respetamos, salimos cuando queremos, nos juntamos con personas que de repente han estado en la calle y no sabemos qué tipo de contacto han tenido, pues no, de repente por ahí Dios no quiera, te puedes contagiar. Entonces, siempre en la casa, tú ya tienes tus actividades, dedícate a eso, ¿no? Siempre una pequeña reflexión acerca de la problemática que estamos viviendo. Bien, entonces te decía, la variable cuantitativa es aquella que se mide en números. Pero te decía que hay dos tipos, la discreta y la continua. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Se dice que una variable es discreta cuando las cantidades o los números son exactas. ¿Listo? ¿Dónde está? Acá está. Cantidades, vamos a colocarle así mejor, enteras. ¿Listo? Solamente cantidades enteras. Por ejemplo, número de hermanos. Si tú dices número de hermanos, vas a responderme de repente 0, hijo único, 1, 2, 3, 4, 5 de repente, ¿no es cierto? No me vas a decir yo tengo un hermano y medio, eso no existe, ¿listo? Entonces, o es 1 o es 2, no hay nada entre ambos, números enteros. Ahí se dice que esta variable es discreta. Un ejemplo podría ser ¿qué cosa? Vamos a escribirlo acá, como te decía, número de hermanos. ¿Listo? Ese es un ejemplo que podríamos dar para lo que es la variable discreta. Continua. A ver, ¿cuándo la variable es continua? Cuando entre los números enteros puede haber números decimales. Ojo, acá puede ser entero también, así como esta.
pero hay la posibilidad también de que hayan decimales. ¿Listo? Puede haber, así lo vamos a colocar, no es que sea obligatorio que haya, puede haber números decimales. ¿Listo? Puede haber. Un ejemplo de variable continua, por ejemplo, cuantitativa continua. Podemos hablar del peso, por ejemplo. ¿Ya? Yo digo, ¿no? Yo en este instante, porque en la casa como bastante, he subido de peso. Y yo normalmente pesaba anteriormente 65 kilos. Y ahora que me he pesado, estoy pesando 71,5. Mira, yo pesaba 65. Exacto. Pero ahora que me he pesado, estoy pesando 71,5 con decimales. Puede ser exacto, pero también podría ser decimal. En este caso estamos hablando de una variable continua. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre la discreta y la continua. También la discreta, el número de hermanos, o es 1, o es 2, o es 3, o es 4, pero no hay nada en el medio, no hay 1,5, 2,5, no existe eso. ¿Ya? Pero esa es la diferencia. Listo. Entonces, hecha la aclaración en cuanto a lo que son las variables, la pregunta número 2 dice: ¿qué variable estadística o qué variables estadísticas ha considerado Ana en su estudio? ¿De qué tipo son? Entonces, Ana ha considerado dos variables. Una de las variables es comida y la otra variable es edad. ¿Listo? Comida y edad. Esas son las dos variables que ella ha considerado. Eso vas a colocar ahí en el cuadrito que te dan en la ficha. ¿Listo? Pero la otra pregunta dice: ¿y de qué tipo son estas variables? La variable comida es cualitativa o cuantitativa. La variable comida es una variable cualitativa. Y la variable edad es una variable cuantitativa, porque esta está en palabras y esta está en números. ¿Listo? Desde ahí tienes variable cualitativa y variable cuantitativa. Ahora, si nosotros vamos un poquito más allá, ¿qué más podríamos decir? Que la variable comida, yo sé que es cualitativa, pero ahora, ¿será ordinal o será nominal? Pregunta: aquí, ¿es necesario que esté en este orden o yo podría haber colocado ceviche primero, arroz con pollo al final, pescado frito por acá? Sí, ¿no es cierto? Acá el orden no necesariamente tiene que ser en ese orden. Podría yo haber cambiado el orden dependiendo quién me haya respondido primero. Entonces, ahí, ¿es ordinal o es nominal? Perfecto. Es una variable nominal, porque el orden no importa. ¿Listo? Bien, entonces si yo respondo de una manera más específica, ¿qué variables se consideran? Comida. ¿Qué tipo de variables? Cualitativa nominal. ¿Listo? Cualitativa nominal. Vamos con otra. La otra es edad. La edad, hemos dicho que es una variable cuantitativa. Ahora la pregunta es: ¿será discreta o será continua? Ahí viene un problema, jóvenes. Normalmente, cuando uno te pregunta tu edad, tú dices: ya, pues tengo, por ejemplo, ustedes creo que están entre 14 y 15 años, ¿cierto? Tengo 14, ya está. Pregunto al otro: tengo 15. Me preguntan: yo tengo 37. ¿Listo? Te dan una edad exacta, ¿no es cierto? Entonces, uno podría decir que la variable es discreta, porque son cantidades exactas. Pero resulta que en realidad, si nosotros somos un poquito más específicos, en realidad yo tengo 37 ahorita. No, tengo 37 y unos cuantos meses más, 10 meses más y unos cuantos días más y unas cuantas horas más. Entonces, en ese caso podríamos considerar que la variable es continua, ¿ya? Pero acá vamos a asumir algo. Vamos a asumir pues que la edad, y eso lo vamos a aclarar acácito, que dice, o lo vamos a decir nosotros, que va a estar en años, solamente en años. En ese caso yo consideraría, que la variable cuantitativa es discreta. ¿Listo? Es discreta porque estoy considerando solamente años. Entonces yo voy a decir: tengo 37 y luego voy a tener 38, así de frente, ¿ya? Pero haciendo siempre la aclaración de que si no te dicen eso, podría ser continuo, ¿ya? Pero tú ahí en tu práctica
solamente colócame cuantitativa discreta. Porque yo te estoy diciendo que le vamos a colocar en años. ¿Listo? Bien. Ah, pero si tú lo colocaste continua, sin esto, también estaría bien. ¿No es cierto? Eso quería yo aclarar. ¿Ya? Van a tener cuidado. Listo, y con eso respondimos a la segunda pregunta. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo se está presentando la información de las edades? Dice. Primero, se está presentando en una tabla de distribución de frecuencias, así se llama. Y lo más importante, ¿está en qué cosa? En intervalos. ¿Ya? Esa sería la respuesta a la pregunta número 3. ¿Cómo se está presentando la información de las edades? Se está presentando en una tabla de distribución de frecuencias y están distribuidas en intervalos. ¿Listo? Esa sería la respuesta de la pregunta número 2. Ahí no hay mucho análisis que hacer, es solamente observar. ¿Ya? Número 4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación significativa? ¿Qué cosa nos piden hallar? Y eso está acá. Te piden hallar cuál es la medida de tendencia central más adecuada para la variable comida. Esa es la primera pregunta. Hallar la medida de tendencia. ¿Y cuánto vale? Dice, ¿no? ¿Y cuánto vale? Y la segunda pregunta es cuál es el promedio de edades de las personas que asisten al restaurante de Ana. Entonces, dos cosas te piden. La medida de tendencia central más significativa de la variable comida y la edad promedio de los comensales. ¿Ya? Esas dos cositas son las que te piden el problema. Con eso entonces hemos hecho la primera parte, que es comprendemos el problema. ¿Ya? Vamos a la segunda parte. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Ahí dice, describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa, a estas dos preguntas. ¿Cuál va a ser el procedimiento que nosotros vamos a seguir para poder hallar esas dos? Primero, conocer un poco de teoría, obviamente. ¿Listo? Y en segundo lugar, identificar justamente, de acuerdo a esa teoría, qué información nos están dando en estos dos cuadros. Y obviamente tenemos que conocer algunas fórmulas para hallar, por ejemplo, el promedio. Ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Para hallar el promedio. Pero esas son las estrategias que describe el procedimiento que realizarías para dar respuesta a las preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, para la primera, ¿cuál es mi procedimiento? Mirar el cuadro y luego identificar cuál es la comida o el plato de comida que más ha salido. ¿Listo? En la segunda, tenemos que completar el cuadro con algunos otros datos y luego, mediante una fórmula, encontrar la edad promedio. ¿Listo? Ese sería el procedimiento que tenemos que hacer. Bien, hagámoslo entonces. Ejecutemos la estrategia. Esa es la tercera parte de tu práctica. ¿Listo? Y en la tercera parte dice, pregunta 1. ¿Qué plato de comida es el que más prefieren los comensales del restaurante de Ana? Pues nosotros miramos, el plato de comida que ellos más prefieren es el arroz con pollo. Muy bien, esa sería la respuesta a la primera pregunta de ejecutamos la estrategia o plan. ¿Listo? El plato de comida es el arroz con pollo. ¿Ya? ¿Qué plato de comida es el que más prefieren los comensales del restaurante de Ana? El arroz con pollo. Listo. Segunda pregunta. Considerando esta respuesta, o la respuesta de la pregunta anterior, la que acabamos de decir, que es arroz con pollo, responde la primera pregunta de la situación significativa. ¿Cuál es la medida de tendencia central más significativa? Y nosotros sabemos que hay tres tipos de medidas de tendencia central. ¿Ya? Por acá vamos a hacerlo, a ver, no sé si hay un poco de espacio. ¿Ya? Son tres tipos de medidas, ¿no? La media, la mediana y la moda. En este caso, la medida de tendencia central más adecuada sería la moda. ¿Qué cosa era la moda? La moda es el dato que más se repite. En este caso, el arroz con pollo, que se repite ¿cuántas veces? 7 veces. Entonces, la moda sería igual a 7. ¿Listo? Y sería el arroz con pollo. ¿Ya? Entonces, considerando la respuesta de la pregunta anterior, responde la primera pregunta de la situación significativa.
¿Cuál es la medida de tendencia central que más representa a los datos? La moda. ¿Listo? ¿Y cuánto vale? ¿Vale cuánto? 7. ¿Ya? Esa es la respuesta. Bien, vamos con la tercera pregunta de ejecutamos el plan. ¿Listo? La estrategia o el plan. Para calcular la media o promedio de la edad, que es la segunda pregunta, completa la tabla de frecuencias de esa variable. Ahora, vamos a completar esto, ¿ya? Y siempre que tú quieras hallar el promedio, ¿listo? En una tabla con intervalos, lo primero que tú tienes que hacer es encontrarme esto, el XY, que nosotros comúnmente en matemática le llamamos marca de clase. ¿Listo? Ese es el nombre que tiene, ¿ya? Marca de clase. ¿Cómo se halla la marca de clase? Lo que tú tendrías que hacer en cada uno de los intervalos sería lo siguiente. Por ejemplo, en el primer intervalo de 18 a 24, tú vas a colocar 18, le vas a sumar 24 y lo vas a dividir siempre entre 2. 18 más 24 dividido entre 2. De frente, mentalmente, ya lo estás haciendo seguramente, ¿no es cierto? No agarres calculadora, hazlo mental, ¿ya? Ya agarrar calculadora para esto, tú ya estás en tercer año, ya no estás en segundo, ¿listo? Directamente, ¿cuánto sale? Yo sé que todos lo van a decir en voz alta. ¿Cuánto es? 21. Muy bien, ahí está. ¿Listo? 21. Oye, entonces tienes que hacer lo mismo para el segundo caso. En el segundo caso, tendría que ser 24 más 30 dividido entre 2. ¿Cuánto te va a dar eso? Ya de frente, mentalmente, ¿cuánto te da? 27. Ahora, truco. A ver, truco. Para que no estés haciendo esto en cada uno. Tú te das cuenta, y aquí lo vamos a anotar, que de este número a este número hay una diferencia de 6, ¿sí o no? Y en todos ocurre eso, y esa es una de las características de la tabla con intervalos, que siempre deben de tener la misma diferencia. Todos tienen diferencia 6. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Lo que acabamos de hacer hace un ratito acá, eso de sumar 18 y 24 dividirlo entre 2, lo tienes que hacer una sola vez, para el primero, nada más. ¿Listo? Si tú ya lo hiciste para el primero, nos salió 21, entonces lo único que vas a hacer es a ese 21 sumarle ese número que es la diferencia en todos, el número 6. Entonces tú dices 21 más 6, 27. Oye, entonces ya me vas a decir en voz alta cuál será el siguiente. 27 más 6. ¿Cuánto es 27 más 6? 33. Perfecto. ¿Y el que sigue cuánto sería entonces? 39. Oye, y el último, hasta uno de primaria me puede responder, ¿no es cierto? ¿Cuánto serían? 45. Perfecto. Encontraste las marcas de clase. ¿Ya? Ahí están todas las marcas de clase. Este ya es un dato que el problema te da, ya está en tu tabla colocada. ¿Listo? Ya está. Y por último, vamos a hallar esta última columna, que es XY por FY. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que tenemos que multiplicar estos dos numeritos. Luego estos dos, luego estos dos, estos dos y estos dos. ¿Ya? A ver, empezamos. La primera, ¿sale cuánto? 126. Muy bien. La segunda, ya estás multiplicando. ¿Cuánto te sale? 108. Ya está. Muy bien. La tercera, 66. Luego 3 por 39, ¿cuánto es? 117. Y el último, 45 por 5 es 225. ¿Listo? Y el otro trabajo que tienes que hacer es sumar todo esto. ¿Listo? Igual mentalmente, acá no hay necesidad de usar calculadora, todo es mental. Nos va a salir 642. ¿Listo? Ah, y una cosita más. ¿Cuántos fueron encuestados? Sumamos esto. El total de encuestados es 20. ¿Listo? Ahí está. Bien, ya tenemos entonces todos los datos, lleno el cuadrito para poder encontrar la respuesta a la segunda pregunta. ¿Ya? Hay una formulita que el problema te da. A ver, vamos a borrar esto, que ya lo vas a tener, y si quieres tú
tenerlo más clarito, pausas nada más y ahí lo vas a leer. ¿Listo? Vamos a borrarlo porque ya hemos usado esto de acá. Acuérdate porque para el siguiente ejercicio también lo vamos a usar. Listo. A ver. Tenemos entonces la fórmula. Quiero hallar la media. Recuerda que había tres medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. La moda la hemos hallado, pero de esto. Pero ahora nos piden la media, le da promedio o media, que se representa comúnmente así. ¿Listo? Y la fórmula para hallar la media es x raya es igual a la sumatoria, el símbolo de sumatoria, sigma en el alfabeto griego, del xi por fi dividido entre n. ¿Listo? Esa es la fórmula. Entonces tú lo único que tienes que hacer es, ¿de dónde vas a sacar esto de arriba? Ah, es esto, pues mira, ya lo encontraste. Acá se ha dado 1 por 1 y cuando tú sumaste todo, has encontrado la sumatoria de xi por fi. ¿Listo? ¿Cuánto vale? 642. Y eso está dividido entre n. ¿Qué cosa es n? N es el total de personas encuestadas. ¿Cuántas personas han respondido a esta encuesta que hizo Ana? En este caso son 20 personas. Ya obviamente en una simple división, pues sabes que la respuesta es 32,1. Y ya respondiste a la segunda pregunta. ¿Cuál es la edad promedio? ¿No es cierto? Entonces la pregunta 4 decía, ¿qué significa? Estábamos en la pregunta 3. Calcular la media. Ahí está. Ahora sí, vamos a la pregunta 4. ¿Qué significa el valor de la media o promedio de la variable edad? Responda a la segunda pregunta de la situación significativa. La segunda pregunta, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio? Y luego decía, interpreta el resultado, ¿no? ¿Qué significa este 32,1? Significa que en promedio la edad de las personas que van al restaurante de Ana son aquellas personas que tienen 32 años aproximadamente. En promedio, entonces, la edad es de 32 años. ¿Listo? Esa sería entonces tu respuesta a la segunda pregunta, a la cuarta pregunta. Y por último, reflexionemos acerca de todo lo que hemos hecho acá. ¿Ya? Reflexionemos. 1. ¿Por qué es importante calcular la marca de clase? ¿Por qué es importante? Porque nos va a servir, ¿para qué? Para poder hallar la media. ¿Listo? La media no la podemos hallar si es que no tenemos este dato. Y ese dato es lo que llamamos la marca de clase. Ahí está la primera respuesta, ¿no? ¿Por qué es importante calcular la marca de clase? Porque nos sirve para poder hallar el promedio. ¿Listo? La segunda pregunta. ¿Por qué la variable comida, esta de acá, no se puede calcular su media o promedio? A ver, ¿por qué de esta variable no podemos calcular su promedio? Por algo bien simple, por el tipo de variable que es. ¿Y qué tipo de variable es, dijimos? Cualitativa. Ahí no me quedemos, no vayamos a las otras dos opciones más. Es cualitativa. Y recuerda bien esto, las variables cualitativas no tienen promedio. ¿Listo? Acuérdate bien de eso. Las variables cualitativas no tienen promedio. Nunca le vas a sacar promedio a una variable cualitativa. El promedio solamente se saca cuando la variable es cuantitativa. ¿Ya? Acuérdate bien de eso. Entonces la pregunta decía, ¿por qué en la variable comida no se puede calcular su medio o promedio? Porque es una variable cualitativa. ¿Listo? Esa sería su respuesta. Bien, con eso entonces hemos terminado de resolver la ficha número 1 de la semana número 1.